Hola a todos, mi nombre es O'Hade y el día de hoy les traigo otro top 10 de las 10 mejores películas para ver en esta época. Comenzamos. 10º puesto, Slenderman. Claro, les puede sorprender que esté en este top, sin embargo, yo considero personalmente que esta es una buena película. La verdad, creo que los críticos fueron bastante dura con él. Y más que todo, terminó ocurriendo eso porque la película tuvo demasiada censura en el proceso de estreno. Sin embargo, a pesar de que la película no terminó siendo lo prometido, yo la vi bastante entretenida y tuvo un par de momentos, sobre todo en el clímax final, donde creo que resalta bastante. Por eso la pongo en este top. 9º puesto, El Conjuro. Y bueno, cuando hablamos de películas del Conjuro verso, se nos puede venir muchas a la cabeza. Sin embargo, yo considero que la mejor de todas es la del Conjuro 1. En esta película, los Warren aceptan un caso en una casa maldita, en donde aparentemente ocurrieron varias desgracias. Sin embargo, les va a tocar enfrentarse a un demonio muy poderoso. En esta película, todos los planos, secuencias y escenas son un deleite visual, oro puro para el espectador, sin mencionar que la tensión del terror te mantiene al filo del asiento, y los screamers de esta película me terminaron sorprendiendo, ya que más de una vez terminé saltando del asiento, una recomendación necesaria para esta época. 8º puesto, La Huérfana. Y bueno, cuando se trata de un terror menos paranormal y uno un poco más realista, se nos puede venir a la cabeza La Huérfana. En esta historia, una pareja que recientemente ha perdido a su bebé deciden adoptar a una niña en un orfanato. Y claro, cuando todo parece bueno al principio, resulta que esta niña es bastante más tétrica de lo que parece. En todo momento, la película se mantiene en un tono de suspenso bastante bueno. Además que la principal antagonista, Esther, siempre nos va a mantener en tensión constante en cuanto a su siguiente cometido. Esta película es todo un clásico, y la verdad, no se engañen por la fecha de esta película, se ha mantenido extremadamente fresca en todo este tiempo. Una gran recomendación. 7º puesto. Y claro, pueden llegar a pensar en muchos clásicos del terror, pero sin embargo, esta película muy poca gente la llega a mencionar. Freddy contra Jason. En esta película se enfrentan los dos slashers más populares del cine, Freddy Krueger y Jason Voorhees. En esta épica película se enfrentan estos dos iconos del terror en una épica batalla sangrienta para ver quién es el mejor asesino. Yo considero que esta película, a pesar de que al final termina siendo algo de acción o cierta tonalidad épica, en principios termina siendo una película de terror muy buena, donde tiene secuencias demasiado tétricas, donde el espectador siempre se encontrará sumamente perturbado. Un clásico que regresó para entregarnos esta épica batalla. 6º puesto, Los Extraños. ¿Alguna vez han llegado a tener la paranoia de que algún intruso entre a tu casa? Bueno, Los Extraños lo hace realidad en esta película, donde una pareja renta una casa. Tras haber ido a una boda, se dan cuenta que en ese lugar no están tan solos como pensaban, al ser acosados por unos asesinos en serie. La verdad es que los planos de esta película
son una maravilla, al ser tan abiertos y poder observar a los antagonistas en todo momento y tener la atención constante de que a los protagonistas les termine pasando algo, hace que esta película te mantenga en tensión constante y a pesar de no jugar mucho con los screamers, ponen la tensión y el miedo en base a la paranoia de no saber dónde están los intrusos. Quinto puesto, Fragmentado. A primera vista, esta película no parece ser una película convencional de terror. Sin embargo, la premisa de un antagonista con 24 personalidades, todas diferentes una de la otra, que está obsesionado con secuestrar a ciertas personas para purificarlas, se termina convirtiendo en una premisa muy interesante, donde en todo momento estarás viendo desde la perspectiva del antagonista y la perspectiva de las protagonistas, convirtiéndose en una película con personajes bidimensionales, en donde siempre estará la tensión de saber en dónde secuestraron a los protagonistas y cómo escapar de ahí. Además, el antagonista Kevin, junto con sus personalidades, siempre te van a mantener en la incertidumbre de qué va a ser su siguiente movimiento. Una excelente de película terror suspenso, muy recomendable para ver. Cuarto puesto, Sonríe. En esta película, cuando hablamos de terror psicológico, se nos vienen muchas películas excelentes a la cabeza. Sin embargo, Sonríe es una de las mejores, en donde su principal mensaje se basa en la salud mental. En cuanto a la trama de esta película, la protagonista es una psiquiatra que le termina tocando atender a una paciente que aparentemente había sufrido un trauma. Sin embargo, cuando su paciente se suicida al frente de ella, la doctora se dará cuenta que le transfirieron una especie de maldición que va a terminar acabando con ella. La película, en sí en la mayoría de tiempo, no tenemos un antagonista principal. La historia termina siendo la decadencia mental de la propia doctora hacia la locura. En cuanto a otros detalles de la película, no les quiero dar más spoilers. Esta es una película prácticamente obligatoria para ver en esta época, si lo que desean es terminar con los pelos de punta. Tercer puesto. Bueno, cuando hablamos de películas basadas en el estilo de Stephen King, podemos pensar en muchas, pero Teléfono Negro es una excelente elección para esta época. Y bueno, escucharon que dije parecidas al estilo de Stephen King. Sin embargo, esta está basada en un cuento que hizo el hijo de Stephen King. En cuanto a lo que trata esta película, trata de un niño que fue secuestrado por un peculiar asesino, en donde este niño va a intentar escapar de la casa a toda costa y con ayuda de los niños fantasmas que anteriormente fallecieron en la casa. Esta película, la verdad, es que es una joya en todos los aspectos, una maravilla de guión, planos perfectos, una tensión terrorífica perfecta, sin mencionar la actuación de Ethan Hawke, que hace que este antagonista brille demasiado, con esa mezcla de inocencia y locura, con una actuación extremadamente impecable al final de la película. No daré más detalles, los invito a verla, y de paso, cuando la acaben de ver, vayan a ver la secuela también, que esa está en cines. Segundo puesto, Midsommar. En la mayoría de películas de terror, la noche es asociada con miedo. Sin embargo, Midsommar reta esa perspectiva y hace que toda su película transcurra en la luz del día. En esta película vamos a seguir a un grupo que quiere escribir una tesis sobre ese lugar, pero lo que parece una comunidad tranquila, en realidad terminará siendo una
de las comunidades más sádicas en las que pudieron terminar. Yo creo que el terror de esta película, más allá del suspenso, o incluso el terror que podría llegar a ofrecer, está en las secuencias perturbadoras que tiene y todo el misterio que engloba la comunidad. La mejor palabra que describiría esta película es cruda, muy cruda. Una película que hará que te tapes los ojos más de una vez. Y esta es la clase de película que no puedes terminar viendo solo una vez. Primer puesto. En un top de este estilo, pueden haber muchas películas con el potencial de terminar en el primer puesto, pero a nivel personal, yo creo que el terror que ofrece No Respires es inigualable. Verán, esta película trata de un grupo de 3 ladrones que quieren entrar a una casa a robar, pero sin embargo, a la persona a la que le quieren robar es a un anciano ciego. Claro, parece muy fácil para un ladrón, ¿no? Pero resulta que este anciano ciego era el John Wick ciego. O en palabras de la película, era un veterano de guerra, así que ya tenía experiencia en combate. Y claro, este anciano, al toparse con estos ladrones, les terminará dando la peor noche de sus vidas. En todo momento, este anciano se convertirá en el slasher de su propia casa, y los ladrones tendrán que huir de ella. Pero casi toda la casa está cerrada herméticamente, así que será una tarea titánica para nuestros protagonistas. Yo creo que a pesar de que no existe algo sobrenatural, aparte del sentido arácnido del propio anciano, esta película sí termina dándote unos buenos sustos. Y la tensión de que nuestro Michael Myers ciego case a nuestros protagonistas. Y yo creo que una de las partes más destacables de esta película es un giro argumental aún más fuerte en la parte en la que nos acercamos al final de la película. Una película de terror que merece en extremo la pena ver. Y bueno, ese ha sido mi top. Y ahora quiero que tú me digas, ¿cuáles son tus películas favoritas para ver en esta época? En especial, que ya estamos acercándonos al final. Te leeré en los comentarios. Y si te está gustando este especial de Halloween, puedes darle tu like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Mi nombre es Ohate y nos vemos en la siguiente.